gracias a Mayan y a Akbaim por darme la posibilidad de estar acá y charlar con ustedes sobre esta charla financiera, sobre los 8 pilares de la salud financiera. Me presento un poquito, Yair, tengo 38 años, vivo en un kibutz en la zona de Emek Israel, Migdala Emek, Afula, por ahí más o menos para que tengan una idea. Soy asesor de Ekbaim en diferentes temas, derecho del olé, vivienda, presupuesto, etcétera. Y asesoro a Olim en general, pero específicamente en el mundo del financiero. Y la charla de hoy vamos a hablar sobre 8 puntos principales o 8 pilares que no importa si estamos en Israel, en Argentina, en México o en donde sea, creo que son puntos principales para poder administrarnos de buena manera. Sí voy a decir que por supuesto cambia en donde vivamos, porque la forma de administrarnos va a cambiar si hay inflación o no hay inflación, por ejemplo, o según la cultura en la que uno vive. Yo me enfoco en la cultura y en el mundo financiero israelí, pero la idea creo que va en general también para el que todavía no hizo Aliyah y vive todavía en su país de origen. Voy a pedir, no voy a volver a pedir el tema de la cámara, ya lo pedí, el que puede, perfecto. Lo que voy a pedir es que no hagamos un monólogo, el que tiene una pregunta en la mitad, que abra el micrófono y pregunte, que sea una charla abierta, pero bueno, tiramos para adelante. Bien. No puedo empezar la charla. Mayan dijo sobre la sirena. Yo voy a decir que estamos a 611 días del 7 de octubre del 2023, esperando todavía que vuelvan los secuestrados. Y creo que no se puede empezar una charla sin recordar esto, sin recordar de que seguimos adelante y seguimos luchando en su liberación, pero también en seguir con nuestras vidas, porque creo que es lo que ellos querrían. Así que bueno, sigamos adelante. Bien, Israel es un país caro, no es algo nuevo que les estoy contando a ninguno de ustedes, pero acá pueden ver diferentes artículos de diarios en Israel o del mundo demostrando cómo Israel es un país caro y a pesar de eso creo que Israel tiene la cosa linda de que uno puede planificar a futuro y creo que te estoy haciendo un spoiler de lo que vamos a hablar en la charla, pero muchos de los puntos en los cuales vamos a hablar hoy, si los tendría que resumir en una palabra, sería futuro. Sería pensar hoy en el futuro de mañana, en un año, en 3, en 5 años. Empecemos con el primer punto. El primer punto es conocer nuestros números. Cuando digo conocer los números me refiero, sí, a entrar a la cuenta del banco y ver en qué entra plata y en qué sale plata y pensar si está saliendo mucho o está entrando mucho o cómo funciona los números que tenemos en nuestra cuenta. No digo de entrar ahora todos los días a la cuenta del banco, siempre hago la comparación con cuando uno hace dieta. Y cuando uno hace dieta creo que a nadie le gusta empezar a contar calorías o lo que come, lo que no come, porque lo hace 2, 3 días, una semana, un mes el que aguanta mucho, y en un momento se pudre de contar las calorías y seguramente deja la dieta. En mi caso, o sea, en los números es lo mismo. El que va a entrar todos los días, ver todos los días si entró, salió, qué pasó, muy rápido va a dejar de llevar la cuenta. Pero yo creo que tenemos que conocer nuestros números porque conociendo nuestros números vamos a poder hacer acciones relevantes. Voy a empezar con números rojos y les voy a contar una historia chiquitita, cortita, mía personalmente. A mis 18 años, 18, 19 años, yo estaba en el ejército en Israel, volvía relativamente bastante a casa, no era combatiente, y los fines de semana con mis amigos queríamos ir a bailar. Como todo joven, íbamos a bailar, pero yo, en conversión con mis amigos, no iba a bailar jueves y viernes. Iba a bailar o el jueves o el viernes. No me daba la posibilidad de ir a bailar los 2 días porque creía, y esta es la parte de conocer los números, que no tenía suficiente plata. ¿Por qué creía eso? Porque como no era combatiente, recibía mucha menos plata de lo que recibían mis amigos combatientes. Entonces, automáticamente el cálculo, sin ver mis números, era, no tengo suficiente, vayan ustedes, yo fui el jueves, voy con ustedes el viernes, pero el jueves no voy. Y, y la verdad que no es así la situación. O sea, sí, ganaba menos de lo que ganaban mis amigos combatientes, pero podía darme el lujo
quizás no todas las semanas, pero varias veces al mes o a los 2 meses, de ir 2 veces por semana con mis amigos a bailar. Y creo que conocer los números me hubiera servido y me hubiera dado el hincapié de ir más con mis amigos. El estar equilibrado es estar en cero o cerquita al cero. Muchas veces nosotros decimos, estoy bien, estoy equilibrado. No, no estoy bien, estoy equilibrado. O sea, no está mal, pero estar equilibrado, a mi punto de vista, no nos sirve para nada, porque dejar de estar equilibrado y pasar a estar en números rojos es muy fácil, porque se me rompió el auto y tengo que cambiarlo, porque se me rompió el diente y tengo que ir al dentista, o porque mis amigos se van de viaje y tengo ganas de sumarme a mis amigos. El equilibrio ese es equilibrio y hay que saber balancearlo. Por lo tanto, siempre lo que trato de explicarle a la gente que asesoro es estar en el plus, en el más y en el crecimiento económico. Cosa de que uno podamos crecer económicamente, lo vamos a ver ahora cómo se va a poder hacer eso, pero dos, también si por alguna razón hay algo que nos saca del equilibrio, tenemos un respaldo a donde caer. Bien, hablemos del segundo punto. El segundo punto es el punto que nos va a hacer caer del equilibrio o quedarnos equilibrados. Es el peso de los gastos fijos. Los gastos fijos es muy fácil para todos decir, estamos hablando del alquiler, del seguro del auto, pero yo hablo de todo gasto que es casi fijo. El supermercado, la electricidad, el agua, aunque sean gastos que no son fijos, idénticos todos los meses, son muy parecidos todos los meses y cuentan como gastos fijos. Ahora, ¿por qué hablo tanto de los gastos fijos? Porque la realidad demuestra que la gente que gasta más de un 60% de su salario en gastos fijos, en algún momento va a armarse una nube, eh, una bola de nieve en la cual va a entrar en algún problema y va a caer del equilibrio. El del equilibrio que estábamos tratando de cubrir. Así que le doy como primero tarea para la casa. Fíjense en cuánto es el porcentaje que gastan ustedes en gastos fijos. ¿Ok? Si ven que están gastando más de un 50 o 60%, piénsenlo dónde pueden quizás cambiar las cosas como para poder seguir equilibrados. ¿Ok? Y hablando del balance, yo creo que el balance muchas veces uno lo toma como tengo que gastar menos. Y es verdad, el equilibrio o el balance en el que estamos hablando nosotros habla de lo que entra menos lo que sale es lo que me queda. Ese es el equilibrio. Y muchas veces uno dice, bueno, si lo que entra es X y lo que me sale o lo que gasto puedo gastar menos, entonces me va a quedar más en la mano. Es verdad, pero muchas veces es muy difícil gastar menos. A veces es fácil, a veces es difícil. Y ninguno quiere llegar a la situación de que, bueno, dejo de comprar ese chocolatito o ese churrasco que me gusta tanto, que me hace tan feliz. ¿Ok? Por eso digo que cuando uno habla del balance, está bueno pensar que el balance puede cambiar no solo si gasto menos, quizás si ingreso más, si aumento lo que entra a mi cuenta bancaria, si yo sé que es fácil venir y decir vamos a ganar más. Es verdad, no dije que difícil, que sea fácil, pero si cambiamos un poco la forma de pensar, el gastar menos es una posibilidad y el aumentar lo que entra es otra. Y el aumentar lo que entra, hay varias opciones. La primera, que muchos de nosotros nos da miedo, es pedir un aumento. Trabajo ya hace un año. ¿Por qué no voy a pedir un aumento? Me demostré que soy un buen trabajador. Bueno, puedo ir a pedir un aumento. Puede ser que me lo den, puede ser que no. Pero si no lo pido, nunca me lo van a dar. Ahora, no digo ir todos los días o todos los meses a pedir un aumento, pero sí tenerlo en la cabeza que si pasó un tiempo razonable en el cual me demostré como trabajador y ellos me van a querer seguir teniendo a mí como trabajador en su empresa porque
me demostré que soy bueno, ¿por qué no me van a dar el aumento? Con que el aumento sea chiquito ya me aumenta. No importa, de vuelta, por supuesto que si me aumentan un shekel, lo voy a sentir de alguna manera, pero va a ser chico. Pero generalmente no te aumentan un shekel, te van a aumentar a 2, 3, 5 shekel la hora o más. Vale la pena tenerlo en cuenta. La segunda opción que está en la mesa y vale la pena ponerla, por eso puse acá los diferentes líneas, porque ¿quién dijo que tengo que trabajar solo en un trabajo? Puedo trabajar en varios trabajos. Le voy a dar mi ejemplo. Yo trabajo como asesor de una plataforma digital, asesor a organizaciones a usar esa plataforma. Eso es lo que hago en mi día a día o mi hora a hora. ¿Ok? Pero en mi tiempo libre, a la noche, cuando yo estoy libre, trabajo como asesor financiero y asesor de Olim. Y me estoy encontrando con ustedes. Y esta charla que está muy buena, que a mí me la paga Kbaim. ¿Ok? Y es una manera mía de aumentar mis ingresos. No pude, o sí pude, no importa, pedir un aumento en mi trabajo de como cosa. Y ahora estoy agregando ingresos mediante mi mini empresa. ¿Ok? No tiene que ser una mini empresa, quizás son dos trabajos, uno a la mañana y uno a la noche. Sí voy a aclarar que me parece que es importante también tener en la mente que la idea no es trabajar, 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 trabajar y no vivir, ¿ok? Pero sí está bueno tenerlo en cuenta de que siempre hay otras alternativas y el balance no es solo bajando los gastos, sino también se puede hacer con los ingresos. Hablemos de los préstamos. ¿Cuántas veces uno tiene ganas de comprarse algo, generalmente algo que sale caro relativamente, un auto, un viaje a visitar a la familia a Argentina, a Chile, a México, a donde sea, y no tiene el dinero? Y creo que muchos de nosotros lo que hacemos es, bueno, vamos y pedimos un préstamo. Pido el préstamo y lo voy devolviendo de a poquito y así sucesivamente hasta que pase un año, 2 años, no importa, y vuelva a pedir otro préstamo porque otra vez quiero hacer lo mismo. Y si se acuerdan del spoiler que le di la otra vez, cuando empezó la charla, yo creo que hay que cambiar el orden de prioridad. ¿Ok? En vez de pedir un préstamo hoy para comprarme hoy un auto, empiezo yo a pensar en el auto que voy a querer comprarme en 4 años y hoy me empiezo a dar a mí mismo un préstamo y poniendo en el chanchito esos 500 o 600 o 100 shekel que tengo para poder dentro de 4 años, 5 años comprarme ese auto que tanto deseo sin tener que pedir un préstamo. Ahora, dos cosas creo que son importantes y por qué digo esto. La primera es que cuando uno pide un préstamo, automáticamente estamos agrandando los gastos fijos que hablamos antes. Si mis gastos fijos eran hasta el momento 5.000 shekel y ahora pedí un préstamo que durante 3 años voy a tener que estar devolviendo 1.000 shekel más, mis gastos fijos aumentaron en 1.000 shekel por lo menos durante 3 años. Lo último que quiero hacer es agrandar los gastos fijos y no quiero llegar a pasar esos 50-60% por ciento de gastos fijos. Lo segundo es que ninguno entró en la charla cuando yo dije de voy a ahorrar ahora 500, 600, 1.000 shekel para el auto que quiero y me dijo, pará, Yair, no tengo esos 500, 600 shekel ahora. Entonces mi respuesta va a ser, si te fuiste a pedir un préstamo y me vas a empezar a devolver 500, 600, 1.000 shekel, en algún lugar lo vas a sacar porque lo tenés que pagar. Entonces, si lo vas a pagar como devolución de préstamos, bueno, encontralo para dártelo a vos mismo y ponerlo en tu chanchito. Y dentro de 4 o 5 años, romper ese chanchito sin tener que pedir un préstamo. Bien, volvemos a poner el futuro hoy. Pensar hoy en el futuro de mañana. No importa si es dentro de un año, 5 años, 10 años. Yo les puedo decir que yo tengo como padre de dos chicas, una de 8 y una de 5. Tengo puesto un ahorro para mis hijas que lo abrí cuando nacieron. Y no le pongo mucho, pongo 100 shekel por mes. Pero los 100 shekel por mes que ellas hacen ahora, cuando tengan 20 años va a ser otra cosa. Ahora voy a llegar a eso. Y ahí te hago una pregunta.
Eso que Dale. dijiste, el ahorro de tus hijas, ¿es la Kitsbat y el Adim o es otra cosa o qué onda? Porque no entiendo mucho. Hiciste una mezcla, creo que supongo, de temas, pero la Kitsbat y la Diem es la asignación por hijos que uno recibe, la madre generalmente lo recibe, es algo que te entra automáticamente a tu cuenta bancaria. Al lado de la asignación por edad, en Israel es ley del 2017 que nosotros como padres podemos ponerle plata a nuestros hijos en una caja de ahorro que es para nuestros hijos y la plata que nosotros ponemos para nuestros hijos sale de la asignación por hijos, pero son dos cosas diferentes. Y no, yo en el ejemplo que di ahora tengo la asignación el ahorro para cada hijo que me da el Estado, agrego mi parte y aparte de eso les puse todos los meses en una caja de ahorro 100 shekel por mes. Está, y eso es un ahorro, no es una inversión, porque el otro es como una inversión. No me metí en el ejemplo si es inversión o ahorro, ahora lo vamos a ver eso. Podría ser ambas. ¿Ok? Ok. El segundo punto también de pensar en el futuro es pensar en un fondo de emergencia. Lamentablemente vivimos en un mundo, no solo en un país, en un mundo que estamos llenos de emergencias. Puede ser emergencias del coronavirus, que fue hace unos años, de la guerra, que estamos ya hace mucho tiempo, puede haber un terremoto, hay millones de cosas que pueden pasar y esas cosas que pasan nos cambian nuestra manera de ver las cosas y quizá también nuestros ingresos. El coronavirus, mucha gente dejó de repente de trabajar y recibió una ayuda del Estado por un tiempo y después dejó de recibir. Si esa gente de antemano hubiera pensado en su futuro y hubiera hecho un fondo de emergencia, ese fondo de emergencia lo hubiera ayudado a mantenerse por entre 3 y 6 meses, ahora vamos a hablar eso, eh, sin tener ingresos, porque tenía ese fondo de emergencia que lo rompieron y lo pudieron usar. El fondo de emergencia que yo recomiendo es entre 3 y 6 meses de nuestros gastos familiares. Si yo como familia gasto por mes 10.000 shekel, bueno, tengo entre 30.000 y 60.000 shekel. Ahora, yo sé que es súper difícil decir, bueno, sí, pongo 60.000 shekel. Yo tampoco tengo 60.000 shekel. Por eso no digo ponerlo todo de una. Es como un rompecabezas. Hay que empezar de a poco. Hoy puedo poner 100 shekel. Bueno, pongo 100 shekel. Mañana lo puedo agrandar a 500. Bueno, lo voy a agrandar a 500. Pero voy poniendo todos los meses hasta que en algún momento llega a estos 30.000 shekel o 60.000 shekel que tanto estaban necesitando y tengo mi fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia se pone en canales de inversión que son con riesgo bajo, porque la idea no es una inversión, sino más que nada es ahorrar y que la plata que tenemos, en vez de que esté en el banco y pierda valor por la inflación y o tengamos la posibilidad de usarla fácilmente para el viaje que tanto queríamos o lo que sea, está resguardada en un fondo de emergencia, el cual lo vamos a usar solamente si realmente necesitamos usar ese fondo de emergencia. La idea del fondo de emergencia es que tenerlo y no usarlo. Es como cuando uno se paga el seguro del auto. ¿Ok? Todos pagamos el seguro del auto, no importa cuántos, entre 100 y 1.000 shekel. ¿Ok? No importa cuánto, no es el número lo que importa. Y todos lo pagamos deseando pagarlo y no usarlo. Bueno, acá lo mismo, con la única diferencia que en vez de pagarle el seguro a una empresa que del seguro de auto, me lo estoy pagando a mí mismo en un fondo que me hace mantener el valor de la moneda y quizá ganar un poquito más, pero no es inversión. Hablemos sobre inversión. La inversión lo voy a empezar con el final, ¿ok? Siempre vamos a tener excusas por las cuales no invertir. No, recién y salía, no, ayer mi mamá la tuve que internar, el gato tuvo que operarse. Hay siempre millones de excusas por las cuales no empezar a invertir. Ahora, yo creo que cuanto antes empecemos a invertir, va a ser mejor. Ahora voy a explicar también por qué. Y creo que la inversión es como el músculo. Cuando uno va al gimnasio, no voy al gimnasio, pero supónganse que vaya al gimnasio y voy a levantar pesas para tener músculos, no voy a levantar 10 kilos de una. Seguramente voy a empezar con 1 kilo. Y después de un tiempo voy a poder decir, bueno, el kilo
que estoy levantando, ya me es fácil. Voy a pasar a 2 kilos y después a 5 y después llegué a 10. Lo mismo con la inversión. Uno no pone a invertir ahora de una 20.000 shekel. Va a poner quizás 50 shekel, 100 shekel, 500 shekel, cada uno con lo que puede poner. Pero lo que tiene de bueno, que si uno lo hace activo y todo el tiempo le va bajando ese dinero de manera automática a una caja de inversión, va a llegar el momento que uno se olvida que le está sacando esa plata y va a estar tan acostumbrado a mantenerse o vivir sin esos 500 o 1000 shekel que le baja automáticamente para la inversión, que va a decir, ah, la verdad que no lo siento, ¿puedo en vez de 500 cambiarlo a 600 o cambiarlo a 700 y de repente lo podemos agrandar más o abrir otra caja de inversión para para otro objetivo? Ahora, creo que el invertir es uno de los puntos más importantes de la charla porque habla del futuro. Y cuando hablamos del futuro es hablar que el tiempo vale oro. El tiempo vale oro por dos razones importantes. Voy a empezar por la primera. Tenemos dos personas, Lalo y Lola. Lalo decidió durante 15 años poner 3.000 shekel todos los meses en una caja de inversión. Lola puso durante 30 años 1.500 shekel todos los meses. Ambos lo invirtieron en el mismo canal de inversión que le da un rendimiento anual de 7%. ¿Hay alguno de los dos que ganó más plata? Lola, ¿Por qué, Lola? porque es por más tiempo y le va sumando más, no me acuerdo de matemática, pero calculo que Lola. ¿Ok? ¿Alguien piensa que Lalo? Wow, ¿Ok? ¿Por qué? por el retorno de la inversión, o sea, una cosa es mantener el dinero, que además se va devaluando la moneda, ¿Ok? y otra cosa es hacerlo más grande. ¿Ok? ¿Alguien piensa que los dos ganaron lo mismo? Sí, yo, ¿Por qué? porque es la mitad de la plata y la mitad del tiempo. 1.500 por 30 o 3.000 por 15 te sale lo mismo, 45.000 shekel. Entonces, la diferencia quizá puede ser en el cuánto recibís del banco como, o Ambos sea, reciben 7% anual. pero en general cuando ves los números sale lo mismo, solo en más tiempo o en menos tiempo. Yo creo que Lalo ganó más porque ganó la misma cantidad de dinero en menos tiempo, por ende le sobra tiempo que también vale dinero. O si le alcanza para vivir, ya vive de arriba mucho más tiempo. La respuesta es que ambos invirtieron en total 540.000 shekel. Lalo terminó ganando 427.000, casi 428.000 shekel. Y Lola ganó el triple que Lalo. ¿Ok? Casi el triple, no es el triple, pero bueno. ¿Por qué es así? Por lo que Einstein llamó la octava maravilla del mundo, que se llama interés compuesto o en hebreo para los que viven acá, Ribit de Ribit. Voy a mostrarles también qué significa con un ejemplo un poquito más chico que los 1.500 o 3.000. El interés compuesto funciona de la siguiente manera. Yo en el primer año deposité 100 shekel. Terminando el primer año, yo tenía mis 100 shekel y hice un interés anual de 10%, o sea, de 10 shekel, de esos 100. Terminé el año con 110. Al terminar el año con 110 y empezar el segundo año y terminar el segundo año voy a recibir de vuelta un 10% anual de lo que tengo en la caja. Y lo que tengo en la caja no son 100, son los 100 más los 10 que gané el año pasado. Entonces ya pasé a tener 110. Por lo tanto, el 10% de 110 es el 11. Y así sucesivamente hasta que lleguemos, en este caso, al año 5, en el cual terminé ganando en total 161 shekel. Estamos hablando de un 61% más de lo que yo puse 5 años atrás. Sí, es verdad, les estoy dando con un interés anual de 10%, que ojalá siempre tengamos un interés así, pero la idea es en demostrar que el interés compuesto funciona en año por año, nos sumamos lo que ganamos de interés a lo que tenemos acumulado y nos da la posibilidad de ganar más. Por eso, Lola, que fue poniendo 1.500 todos los meses durante 30 años, ya 30 años atrás empezó a usar el interés compuesto y Lalo lo empezó a hacer
en los últimos 15 años nada más. Entonces, Lalo lo hizo por 15 años el interés compuesto, Lola lo hizo por 30. Pero esta es la primera de las dos razones por las cuales dije que el tiempo vale oro. La segunda, el tiempo vale oro. Hay análisis que hicieron diferentes científicos que demuestran, en esta pantalla chiquita pueden ver que al pasar el tiempo, los rendimientos que tuvo el canal de inversión S&P 500, son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, al pasar el tiempo no perdió nunca. Si pueden ver en los últimos, el que invirtió desde no importa qué fecha durante 10 años, el mínimo fue menos 3,8. O sea que pudo llegar a perder hasta 3,8% de lo acumulado. ¿Ok? Pero si se fijan, el mínimo de 20, 30 o 40 dejó de existir el número rojos, que dejó de existir el menos, o sea, ya no pierde. Cuanto más tiempo uno invirtió su dinero, en este caso en S&P 500, no hay pérdida. Sí, puede ser que se gane menos, pero no hay pérdida. Y también es algo bueno tener en cuenta. Entonces, ¿Tiene algo que ver con el Keren Pensia o el Keren Ishtalmut? el Keren Pensia y el Keren Ishtalmut son, para traducir son fondos. El Pensia de la jubilación y el Ishtalmut es un fondo de estudios, en una época era un fondo de estudios, que ambos están, vos estás poniendo plata y tu empleador está poniendo plata y vos tenés que decidir dónde lo invertís. Lo podés invertir en canales más seguros o menos seguros. El S&P 500 es un canal, pero, y de vuelta, la pensia o la jubilación y el Keren Ishtalmut son dos formas de invertir mediante nuestro trabajo, pero uno puede invertir también de manera privada, no necesariamente cosas que tengan que ver con nuestro salario bruto o neto, depende de cómo lo miremos. Bien, Yair, perdón, esto es algo como de Gimel Ashka'a o algo así es. de vuelta, Gemel Ashka, como esta es una de las maneras de invertir, ¿ok? En Israel tenés varias maneras de invertir, puede ser Gemel Ashka, Keren Ishtalmut, puede ser en el banco, puede ser Keren Kaspit, hay un montón de opciones en las cuales uno puede invertir. Gemel Ashka es un canal de inversión el cual uno invierte mediante compañías financieras y puede ahí elegir el nivel de riesgo que quiere, más riesgo, menos riesgo, SIP o no SIP. ¿Ok? Son diferentes canales de inversión. ¿Hay algún medio de inversión que vos recomiendes más? No, me voy a explicar. Primero que nada, no soy asesor de inversiones, por lo tanto, te puedo explicar en general cómo funcionan los diferentes medios de inversión, pero no te puedo recomendar ningún medio por ley. Pero lo segundo que creo que también depende mucho es cuándo necesitas el dinero y cuánto riesgo vas a poner. Si Ujú. vos estás buscando algo que necesitas el dinero quizás de acá a 20 años o 30 años, quizás arriesgarte en algo con mucho riesgo vale la pena, pero si estás buscando algo que dentro de 2 años vas a querer tener el dinero para comprarte el pasaje a Argentina, entonces quizás no pondría con mucho riesgo, porque si llega a caer no vas a tener suficiente tiempo para devolverlo. ¿Ok? Por eso hay que entender, uno, cuándo va a necesitar liquidez del dinero. Dos, entenderse o conocerse a uno mismo, cuánto uno puede arriesgarse o no. Hay gente que, aunque necesite la plata de acá a 20 años, no quiere arriesgarse porque prefiere lo chico, o sea, ganar poco pero seguro, que arriesgarse a perder y ponerse nervioso porque perdió mucho dinero. Los últimos meses el S&P 500 bajó mucho, perdió mucho. Ahora, lo digo como para que no piensen que estoy ofreciéndoles el S&P 500, sino diciendo, en los últimos meses perdió mucho. La gente que no puede bancarse el perder, quizás no es el lugar correcto poner S&P 500. Quizás puede ser una mezcla, un poco en S&P 500, un poco en bancos, un poco en jugando con eso. Pero bueno,
es otra charla sobre inversiones que no vamos a llegar hoy a hablar. Creo que di un poquito de panorama. Hablamos en la charla de hoy sobre varios temas, no terminé, pero siempre me gusta en la mitad o en un poquito más de la mitad, hablar sobre la distribución de los gastos. Si antes hablamos de los gastos fijos, que es entre un 50 y un 60%, acá les trato de mostrar cómo yo pienso que hay que administrar el dinero. El 70% son los gastos comunes, no importa si fijos o no fijos. O sea, los pongo en un costado si es fijo o no fijo. Los gastos comunes, lo fijo y lo no fijo, van acá en el 70%. El 30% que queda va todo para aumentar o desarrollarnos personalmente. El 15% para aumentar el capital, o sea, invirtiéndolo. Puede ser invirtiéndolo para un futuro, anda a saber para qué, o para metas específicas. Yo soy de los que cree que invertir por invertir para ganar más dinero lo vamos a perder muy rápido porque va a venir alguna cosita que queremos de repente comprar y lo que más fácil va a hacer es romper ese chanchito. Cuando uno pone metas, va a ser más difícil romper el chanchito cuando venga el primer problema, el problema. Y siempre doy mi ejemplo personal, no porque creo que lo que yo hago está súper bien, sino porque creo que está bueno hablar de lo que, dando ejemplos, y si es personal es mejor todavía. Yo creo que, como dije antes, todas las inversiones tienen que tener un propósito, una meta. Por lo tanto, yo tengo 4 o 5 fondos de inversión, que cada fondo de inversión, antes le dije sobre mis hijas, yo tengo un fondo de inversión que es para mi hija cuando tenga 18 años. Yo sé decir el número del fondo y sé decir cuánto le estoy depositando en ese fondo todos los meses. Lo mismo, tengo un fondo para cambiar el auto cada 4 o 5 años. ¿Ok? Y ese fondo para cambiar el auto es para cambiar el auto. No voy a usar ese fondo para otra cosa porque tiene una meta y lo voy a usar para esa meta. De hecho, lo usé hace poco. ¿Ok? Eh, lo usé hace poco y lo volví a empezar a llenar de manera automática, como dije antes, con el tema de las inversiones. El fondo de emergencia, un 10% de mis gastos va a ir a fondo de emergencia, cosa de que en algún momento llegue a ese fondo de emergencia de 30.000 o 60.000 shekel que dimos antes como ejemplo y pueda dejar de poner plata en ese fondo de emergencia y quizás pasar esos 10% a algún otro lado o a aumentar los gastos de comunes porque quiero darme más lujos o a aumentar el capital o el desarrollo personal. Cuando me refiero al desarrollo personal, no me refiero a ir a hacer un taller de literatura, ¿ok? El que lo quiere hacer perfecto. Me refiero a desarrollo personal que puede llegar a darme ingresos mayores más adelante. Vuelvo a dar mi ejemplo personal. Cuando yo decidí que quería empezar a ser asesor financiero, hice un curso. Ese curso lo pagué gracias al desarrollo personal, el 5% que iba poniendo todos los meses en un costado, y hoy en día esos 5% me dan ingresos porque hice esos estudios y hoy estoy hablando con ustedes. Los números que yo puse acá son los números que yo vi correctos, que me parecen lógicos, que funcionan bien a mí y a mi familia. No quiere decir que alguno quiera hacer 75% de gastos comunes y, no sé, 8% es emergencia y 12% de capital y el resto en desarrollo personal. Está bien, no hay que ser exacto lo que yo digo, sino es tener una idea general y empezar a administrarse de tal manera que tengan estos 4 canales de gastos. Un punto más de los 8 pilares es todo el tema de las emociones. Muchos de nosotros, no sé quién dijo acá, creo que Yanni, dijiste vos, no me acuerdo de las matemáticas, exactamente eso. No, la economía o todo lo que tiene que ver con las finanzas no es matemática. Sí, tiene que ver con números, pero no tiene que ver exactamente con matemática, no tenemos que saber hacer
ecuaciones complicadas, por un lado, y por otro lado, al igual que el teléfono hizo su evolución de un teléfono fijo a un iPhone súper increíble, no tengo iPhone, lo mismo nosotros como personas no somos el mismo, yo no soy el mismo pibe que a los 14 años hizo Aliá, y tengo 38 hoy, ¿ok? Hace 24 años que hice Aliá. No soy la misma persona. Si a los 14 tenía miedo a las matemáticas y hoy estoy acá parado y hablando con ustedes, es otra cosa. Y creo que es importante acordarse de eso, ¿ok? Que la economía no es las matemáticas que conocíamos y somos nosotros los que evolucionamos al igual que otras cosas en nuestra vida. No sé cuántos de ustedes conocen esta canción de Escape, en una banda española. Creo que todos nosotros estamos pensando en comprar cosas que no valen para nada. Comprar para olvidarlas en el diván. Estamos todo el tiempo comprando. ¿Por qué nos pasa eso? Nos pasa eso por tres cosas principales. La primera, qué fácil que es hoy en día pagar cosas, ¿no? Hoy en día uno paga con el teléfono celular o con Bit o Paybox o Mercado Pago para el que está en Sudamérica todavía. Es muy fácil pagar. Yo tengo en mi billetera 50 shekel en efectivo por si la dudas, pero lo tengo hace tanto tiempo que debe estar ya sucio. No lo uso, porque uso el reloj, el celular, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, no importa. Es tan fácil ir ahora y comprar cualquier cosa y lo mismo por internet. Qué fácil que es comprar cosas. Otra cosa es cómo los negocios nos hacen comprar sin que nos demos cuenta. Miren la foto esta del supermercado, es un supermercado en Israel verdadero. Cómo hicieron el carrito, el changuito para ir a comprar para que la nena esté sentada adelante y todos digamos, uy, qué bueno, porque así la nena no me molesta mientras que hago las compras. Pero en verdad es, la nena está tan abajo que está con los ojos mirando exactamente todos los juguetes y los chocolates y las cosas que nosotros como padres quizás queremos que nuestros hijos no vean. Y lo mismo quizás con los nombres o los slogans que tienen las diferentes compañías. El Al, Ajito Babait. Lo mejor es estar en casa. Nos están vendiendo solo con el slogan. ¿Ok? Todo el tiempo pensando en cómo vendernos más y cómo sacarnos más plata. Y lo mismo con las tendencias sociales. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era joven y hice mi bar mitzvah, todos hacían una fiesta en un lugar donde se hace comida y baile y demás, porque eso es lo que hacíamos todos. Entonces, si mi hermano lo hacía y mi primo lo hacía, entonces yo también lo voy a hacer. Y lo mismo hoy, porque lo que yo hice en mi época como bar mitzvah, seguramente hoy los chicos de 12 o 13 años hacen cosas que seguramente son mucho más caros de lo que fue en mi época mi bar mitzvah. ¿Por qué? Porque pasó a ser tendencia. Último punto, último pilar es hablar. Es hablar por dos razones principales. La primera, para los que están casados y quieren seguir estando casados, hablen de las cosas económicas con su pareja. Las encuestas demuestran que la mayor cantidad de divorcios en el país son por gente que se divorcia por un tema financiero y no porque les falte plata o tengan mucha plata, sino porque no lo hablan sobre temas financieros. Pero lo segundo, creo que el tema financiero en la familia o en la persona es algo del día a día. No importa si hablamos de cuánto ganamos o cuánto gastamos, es del día a día. Y si no lo hablamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, algo rápidamente se va a ir perdiendo. Yo cuando mis hijas me piden comprar cosas, no les digo sí o no. A veces me dicen que soy muy hinchapelotas, perdón por la palabra, pero les trato de explicar por qué sí o por qué no y darles a entender que no es porque si hay plata o no hay plata, sino porque no le voy a dar todos gustos que necesiten o porque tienen que entender que papá y mamá trabajan duro para la plata que tienen. Y creo que el hablar está bueno con familia, con amigos o con algún asesor que los pueda ayudar. Un bonus chiquitito para los que ya viven en Israel. 2 páginas, en verdad hay 3 acá, pero voy a hablar de, digamos, 2 cosas.
La primera es una página que se llama Coleshoot, que es una página en la cual uno puede buscar información sobre lo que quiera que tiene que ver con derechos. Puede ser derechos laborales o otras cosas. La página está en hebreo, en ruso y en árabe, pero usando el Google Translate funciona bastante bien al español, así que les recomiendo que la usen. Y la otra página, cualquiera de estas dos, yo creo que SmartCat tiene mejor, es más fácil de usar, pero ambas son para lo mismo, para comparación de precios, para comparación de cuánto sale la línea de celular, el internet, el cable. Y hoy en día también la electricidad, después de la reforma que se hizo en Israel, también la electricidad se puede revisar. Lo voy a mostrar para que vean un segundo la página SmartCat. Pueden ver que la SmartCat entra a la parte de celular y pueden ver que tienen acá las diferentes compañías. Está, por ejemplo, Wicom con 30 shekel y te dice acá exactamente qué tenés. Y después tenés Golan y después tenés 019. Entonces tenés un montón de compañías. Podés acá elegir por lo que queremos que haga el Seder, el orden. Y como dije antes, tocando el botón derecho y traducir al español, vamos a ver que lo traduce de manera bastante correcta. ¿Ok? Y nos es fácil de ver las diferentes cosas. Pueden ver que tenemos teléfono, internet, televisión y triple, teléfono fijo, el que quiera, electricidad, gas, salud, etcétera. Depilación de láser, si alguien quiere también, tienen acá. ¿Ok? Los puse estas páginas porque creo que son súper útiles. Yo las uso un montón y vale la pena conocerlas. Para terminar, vuelvo a mostrarle los 8 pilares que hablamos. Empezamos hablando de los números, de conocer los números, de importante conocer los números para saber cómo activar según nuestros números. Hablamos después de los gastos fijos, que no pueden ser en más de un 50-60%, porque después empieza una nube, una bola de nieve. Los préstamos, cuánto nos suman a los gastos fijos y quizás la manera de ver las cosas es hoy empezar a ahorrar para ese préstamo que hubiera pedido dentro de 4 años y no pedirlo, sino que darme el préstamo a mí mismo. El balance de no solo pensar en gastar, en dónde podemos gastar menos, quizás en dónde podemos ingresar más, si es con aumento o con otros canales de ingresos. El fondo de emergencia y las inversiones, ambas pensando en el futuro, y las emociones y de hablar sobre la parte económica para darnos quizás una ayuda o un apoyo. ¿Ok? No voy a hablar de eso, pero sí voy a ponerles acá mis datos y los invito. El que quiera tiene mi teléfono, tiene mi mail. El que quiere puede sacarle un escaneo acá al WhatsApp y van a poder mandarme. Primero pueden preguntar acá, por supuesto, pero el que se le ocurre después de la charla preguntas o quiere entender algo de lo que hablamos o entrar más profundo en alguno de los temas, los invito a preguntar y vuelvo a agradecerles a todos por estar acá hoy en esta Muchas charla gracias. y gracias a Mayan y a Akbaim de vuelta por el lugar. Muchas gracias, Yair, y a todos. Quiero decir algo pequeño. Cuando Yair habló de hablar, ¿ok? De comparar, yo cuando vine a Israel hace 7 años, no sabía cosas que hoy lo sé y pueden hacer la diferencia de economía cada mes. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, compramos con los ojos, ¿ok? Podemos tener la lista en la mano, pero los ojos compran mucho mejor. Eso es uno. Segundo, hoy en día está todo en el internet, es más fácil, se compra menos, pero lo más importante es que hay tantos supermercados grandes que, que son de los religiosos como Osherat, Rami Levi, que en esos supermercados uno se puede comprar en cantidad algunas cosas y uno se ahorra plata. Y segundo, en todos los supermercados grandes, 2 veces a la semana hay precios especiales para verduras y frutas. Y es una diferencia enorme que a veces puede llegar a 100, 200 shekel por compra. ¿Ok? Si uno sabe, y ¿por qué dije hablar? Porque hay que preguntar, no hay que tener vergüenza. Pregunten a la gente que vive al lado de ustedes, en el barrio,
vecinos, familia que ya están aquí, porque ellos saben, ¿ok? Y esas cosas hacen la diferencia. También cuando uno piensa a comprar ventilador o si recién llegan a comprar aire acondicionado, todo tipo de electricidad, no es un secreto que cuando uno compra en la temporada de al revés, los precios son menos, ¿ok? En el verano hay que comprar el enchufe, ¿ok? Para el invierno y viceversa. Cosas chiquitas que uno aprende despacito y no duden de preguntar al lado de ustedes y de ver dónde sí se puede hacer la economía, porque otra vez, a veces puede ser una diferencia bastante grande todos los meses. ¿Qué más? Bueno, hay muchos ejemplos. Planificar el paseo, ¿no? O el fin de semana de antemano, porque más antes uno compra el pasaje, más barato es. Muchos ejemplos de eso hay. Por eso, comunicación es la clave de todo, ¿ok? Y la chutzpah que tenemos acá en Israel es para eso, ¿ok? No tengan miedo, la gente acá les gusta ayudar. Los israelíes están y les gustan porque saben todo. Y bueno, eso es de mi parte. Gracias a todos. Toda Yair. Nada, de vuelta, muchísimas gracias a todos. Gracias, Mayan, gracias, Baim, y muy buenas noches.